Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos a Torcasa Carisma. ¿Cómo estás, Carisma? Tu saludo para Querején. Bueno, buen día. Muchas gracias primero por esta entrevista a usted, señor Genaro. Y bueno, espero que esta entrevista sea de su agrado y espero hablar también, ¿no? Un poco de mi arte, de la música que hago y que a todos les guste todo este arte que vengo haciendo durante años. Qué bueno, Carisma. Dime, Carisma, exactamente qué tiempo ya estás en esto de la música. Bueno, yo empecé con el arpa cuando tenía 12 años, pero ya desde que tengo más o menos 2, 3 años ya estaba involucrada con la música, primero con el cajón, luego pasé al piano, después a los 7 u 8 años más o menos empecé a tocar el violín y a los 12 empecé con el arpa, que fue el instrumento que más me gustó. Ya a los 15 estudié en el Conservatorio Nacional de Música y bueno, ahora sigo, ¿no? Continúo mis estudios superiores ahí en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Música. Más o menos ya tengo 12 años tocando el arpa andina. Dime, Carisma, ¿tú has participado en un concurso o algo de eso? Bueno, concursos exactamente no, pero sí tengo varias actividades en las que he podido participar, ¿no? En diferentes, ya sea tanto en Lima como en provincia, donde sí me han reconocido mi arte, incluso en el Congreso también tengo reconocimientos y soy gestora cultural y por ello no es lo que me siento muy contenta y muy orgullosa de tocar el arpa. Qué bueno, Carisma. Exactamente, ¿cómo así te gustó el arpa? Bueno, no me decidía, no definía qué instrumento quedarme. Me llama mucho la atención siempre la guitarra, ¿no? Incluso toco un poco de guitarra, pero al momento de tocar el arpa me encantó, ya que es un instrumento no tan común, es complejo, por así decirlo, ya que tiene 36 cuerdas y bueno, en el arpa clásica tiene 47 cuerdas. Y es poco común tocado aquí en el Perú, en especial por las mujeres. Dime, Carisma, ¿a qué parte del Perú viajó en tu música ya? Bueno, más que nada viajo a Ica, a la zona también de Ayacucho, que es de donde hago la música, ¿no? Porque creo que en Ica también hay bastantes ayacuchanos, así que es la zona donde más suelo ir para tocar, para presentaciones. Claro, Ayacucho pues es cuna de artistas, ¿no? Ayacucho está en todos sitios, tocando su música y todo eso, pues, ¿no? A ver, Karim, ¿quieres escucharte un pedacito, un tema? ¿Cuál podría ser? Qué lindo tema, Carisma. Dime, ¿ese tema a quién le pertenece? Bueno, es de derechos reservados, así que es tema, por decir así, del pueblo, ¿no? Y por eso es la que tenemos la facilidad también para poder interpretarlo. Qué bueno. Carisma, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Bueno, en mi familia a todo el mundo le gusta mucho la música, ¿no? Mi abuelita siempre cantaba, incluso me cuentan que mis bisabuelas también cantaban en el arpa, bailaban. Tengo unos tíos también que son músicos, se dedican a la música de Los Manantiales, por ejemplo. Giraldo Martínez es mi tío y todos tocan, si no tocan cantan o si no bailan, ¿no? Siempre se han involucrado mucho con la música. Mira tú, o sea, esto viene de familia, Carisma, ¿sí? Sí, así es. Bueno, Carisma, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Bueno, he tenido, ¿no?, el gusto de participar con el dúo Ayacucho en varias ocasiones, con Raúl Gómez, con Freddy Gómez, tengo videos también, con los Apus, con Carlitos Vila, también con Sixto Aybar, también he tenido la oportunidad, ¿no?, de grabar algunos temas.
que son muy bonitos, temas recopilados, y eso es lo que más me gusta hacer, ¿no? Recopilar también los temas. Karima, dime, ¿piensas hacer carrera con esto de la música? Sí, así es, pienso hacer carrera ya que, bueno, como le comenté, estoy estudiando en la Universidad de Música, mi especialidad ahí es el arpa clásica y bueno, ya me falta menos de mitad para culminarlo y pienso sí, dedicarme a la música, seguir tocando, seguir cultivando y también enseñar a los niños, a los jóvenes la música, ¿no? Que es tan bonita y para seguir rescatándola y que se siga preservando a través de los años. Qué bueno. Karima, a ver un mensaje para los nuevos que están empezando, pues. Bueno, que sigan, que nunca se rindan. Sé que al inicio puede parecer de repente un poco complicado, ya que no es algo sencillo de hacerlo, o muchas veces la gente, la misma familia no quiere apoyar. Bueno, gracias a mi familia sí me apoyó. Pero hay muchas personas que piensan que de la música no se vive o que de la música es algo malo, muchas cosas dicen acerca de ella, pero yo les diría que si les gusta de verdad, que sigan sus sueños y que traten de preservarla y al mismo tiempo que vaya evolucionando para mejor. Karima, ¿algún número en especial que nos puedas dar? Bueno, mi número de celular es el 97 27 21 067 y también tengo el 99 22 41 48 5. ¿Cómo le encontramos a Karima en las redes sociales? Bueno, en todos, en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Tengo muchos videos, pueden verlos. Está como Torcasa Karishma. A ver, Karima, me gusta cómo toca el arpa, ¿no? Me gustaría que nos interprete otro temita más. ¿Cuál podría ser? Tema de Amor Herido, que es un tema muy bonito, que se escucha mucho, se canta mucho en Ayacucho. Tema, Karima. Dime, Karima, a todo esto, ¿has pensado salir al exterior? Cuéntanos. Bueno, por el momento no, yo preferiría seguir haciendo mi música, mi arte aquí, terminar primero, ¿no?, mis estudios, y siento que la música peruana es más valorada aquí que en el mismo extranjero, ya que muy pocos peruanos se encuentran allá y aquí generalmente la gente le gusta escucharlo los fines de semana, más que nada en las reuniones, y me gusta ir, ¿no?, a tocar y así ir yendo a los eventos que ellos hagan. Mira tú, qué bien. Karima, aparte de la música, ¿digas otra cosa? Bueno, yo aparte de hacer música peruana y estudiar música, también estoy estudiando en la Vía Real educación primaria. Me gusta enseñar a los niños y quiero combinar ambas carreras que estoy llevando para poder así, ¿no?, como comenté anteriormente, enseñar y cultivar más la música en los niños, en la juventud, y que le valoren, ¿no?, que le den la importancia que se merece. Qué bueno. A ver, Karima, ¿qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Bueno, primero agradecerles por seguir el arte que yo hago, ¿no?, esta música que me gusta tocar y cantarla, y que sigan escuchando, que sigan viendo, y también al mismo tiempo que involucren también a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, para que ellos también la valoren y no se llegue a perder con el tiempo. Mira tú, qué bien, Karima.
A ver, una vez más tu número telefónico, pues. Es el 972 72 10 67 y el 99 22 41 48 5. Qué bueno. Karima, en tu familia, ¿quiénes te apoyan más? Bueno, más que nada son mis papás. Mi mamá es la que siempre va conmigo y ella está ayudándome con mis cosas, y también mi hermano, ¿no? Bueno, él también sale a tocar a veces conmigo, él toca la guitarra, también está en el conservatorio como yo, y a veces salimos a tocar juntos o hacemos algún video también juntos. Creo que con ellos tres son los que más puedo sentir el apoyo, ¿no? Ellos son los que siempre me han ayudado, y mi abuelita, que también cuando estuvo en vida también me ayudó bastante con esto de la música, a seguir mis sueños, me ayudó en cuanto a postular, a estudiar y todo ello. Ella fue la que también aportó bastante en mí. Karisma, ¿pertenece a alguna agrupación? ¿Estás en una agrupación? Cuéntanos, pues. Bueno, ahora sí estoy perteneciendo a la agrupación del José María Arguedas, de la universidad que tiene ahora el título de universidad, y la cual es dirigida por el maestro Wilfredo Tarazona Padilla, de la cual estoy muy contenta de participar, ya que tratamos de rescatar la música también andina junto con los instrumentos andinos, ¿no? Ahí se toca la quena, el charango, la mandolina, se toca guitarra, diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Con violín, con los mismos sicuris también estamos ahí, y tratamos de hacerlo de una forma profesional, ¿no? Actualmente se llama Japajñán la agrupación, y es bonita. Hemos tenido también la oportunidad de tocar en el Gran Teatro Nacional en conjunto con Lucho Quequesana y con otras cantantes más, y ha sido, aparte de una bonita experiencia, muy enriquecedor, ya que hemos podido aprender mucho más, y hasta el día de hoy, ¿no? Tratamos de seguir con la agrupación y tratando de rescatar la música, y tanto la música también que tenemos, ya sea criolla, tratamos de pasarla con los instrumentos tradicionales y también interpretarla, ¿no? Con los instrumentos tradicionales del Dime, Karisma, estos días, ¿tienes algunas presentaciones, algo de eso? Bueno, sí, pero son presentaciones que se hacen, ¿no? Privadas, se podría decir. A esas presentaciones es la que estoy teniendo esto a lo largo de estos días, más que nada, ya que se está dando un poco del contagio, no hay muy presentaciones muy grandes como antes, pero sí estoy saliendo a tocar de ese modo. Qué bueno. Dime, Karima, ¿tienes representante, manera? Bueno, creo que la representante vendría a ser mi mamá. Ella me apoya mucho, ella es la que está siempre haciéndome acordar, ¿no? Llevando quizás, se podría decir, la cuenta de lo que tengo que ir a tocar, donde tengo que ir a tocar, porque yo también tengo mis cosas que hacer. Ella me apoya mucho, la verdad, con esto de las presentaciones y muchas cosas también, de cuando hacemos presentaciones que involucran a la municipalidad, tal vez ella es la que gestiona todos los papeles. ¿El nombre de tu mamá? Bueno, ella es Indira Aguirre Ramírez. Y eso los contratos y todo. Así es, con ella se da todos los contratos. Bueno, Karima, tengo un gusto de entrevistarte, pues espero que otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Karisma. Bueno, muchas gracias, ¿no? Nuevamente por haber venido para hacer esta entrevista a Producciones Bueno Creagen. Agradecer, ¿no? Y a usted, señor Genaro, por esta entrevista que ha podido brindar. Muchas gracias a las personas también que escuchan, valoran también la música que yo hago y que la siguen, ¿no? Y bueno, espero volver a verlos pronto en una nueva entrevista, y cuídense mucho.